Muy bien, bueno, entonces vamos a, ya envíen la evaluación para ver cómo nos fue y luego procesamos, entonces vamos a dar inicio del curso. Ya te dejo tu pantalla para que puedas iniciar con tu presentación, Luis. Gracias. Voy a compartir pantalla ahorita. ¿Se ve la imagen? Sí, se ve muy bien. Ajá. Ok. ¿El audio qué tal? ¿Está bien? Vamos, escuchan los asistentes, a ver cómo se le escucha. Cristian Alvarado, se escucha muy bien. Vamos viendo si están. Parece que Cristian Alvarado no escucha. Sí, sí lo escucho bien. ¿Usted me puede escuchar? Ok, Ok. muy bien. Gracias. Gracias. Vamos bien. David Pazmiño, ¿se escucha bien en su región? Parece que David está sin audio. Ok, empecemos, Luis. Ok. Bien. Bueno, un poquito para complementar o dar un poquito más de detalles acerca de mi desempeño. Simplemente añado que soy un ingeniero electricista graduado en la Universidad de Carabobo y, digamos, compartí mi ejercicio profesional en paralelo con la carrera de docencia en la Universidad de Carabobo en Venezuela y de la cual me jubilé en el año 2018, siendo las últimas cátedras que dicté por unos cuantos años de subestaciones y protecciones en el departamento de potencia de la Escuela de Eléctrica, ¿no? Básicamente mi ejercicio es, digamos, siempre para el sector eléctrico, pero trabajando en la empresa privada, pero para empresas, digamos, de suministro, contratos, pues, para empresas de suministro de energía eléctrica, industria petrolera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos años me he dedicado a tratar de compartir conocimiento adquirido y al mismo tiempo pues, seguir aprendiendo porque esto no se acaba nunca, ¿no? Entonces seguimos adelante. Ok, en la primera sesión del día de hoy, básicamente ya les había comentado el objetivo que teníamos, ¿verdad? Y vamos a dirigirnos un poco a la comprensión de las subestaciones, digamos, como conjunto, como parte de un sistema de potencia y también como un grupo o un conjunto de subsistemas, digamos, que se integra en su funcionamiento para cumplir la función que le es asignada dentro del sistema de potencia, ¿no? En la imagen tenemos una subestación de 400 kilovoltios de aislamiento convencional en aire, digamos que sirve de referencia para una imagen inicial, ¿no? Les recuerdo por favor que cualquier comentario, tengo aquí el chat abierto, si tienen alguna pregunta pueden hacerla en cualquier momento, ¿no? Bien, mi punto de partida es el siguiente. Yo les lanzaría una pregunta. En su experiencia de trabajo, bien sea previa o donde están ahorita, ¿quién creen ustedes que tiene más fuerza, digamos, dentro de una organización de suministro, de una empresa de suministro de energía eléctrica? ¿La unidad de operaciones o la unidad de ingeniería? Que típicamente son dos grandes bloques en los cuales se divide organizacionalmente las empresas, ¿no? Así rapidito, si me podrían contestar su opinión, solamente para eh, tener una idea de su criterio.
Puede ser por el chat o puede ser directo por el audio. No escucho ninguna respuesta, no veo nada en el chat, no tengo la duda de si me están escuchando correctamente. Sí, se escucha. ¿Aló? Por favor, puede solicitarle a las personas. Recuerda que también cuenta la nota de participación, por favor. Vas anotando las personas que participan. Ya te envío el listado, por favor. Okay. Bueno, para dar continuidad, debido a que no sé exactamente la razón por la cual no tuve respuesta aquí en esto, pues bien, el tema es el siguiente. Uno podría pensar que las subestaciones eléctricas, digamos, deben cumplir con ciertos criterios, vamos a decir desde el punto de vista de diseño. Sin embargo, hay tantas fuentes desde el punto de vista, vamos a decir, del origen internacional, los países que más desarrollados han estado en la tecnología. Entonces se ha generado, digamos, una suerte de variantes en cuanto a los criterios operativos que se tienen que manejar en un sistema de potencia. Entonces, lo que termina sucediendo, ¿verdad?, es que hay países o compañías que se adhieren, digamos, al funcionamiento o al criterio de la aplicación de ciertas normativas que a través de las décadas se han ido generando. Eso incluye desde el punto de vista hasta de la información, vamos a decir, de la forma como se presentan los documentos, hasta los criterios que se utilizan para la configuración y la conformación de las subestaciones de potencia o las subestaciones eléctricas. Entonces, el primer criterio que se aplica es el de la confiabilidad en la operación. Realmente en la fuente de los criterios, que es un tema bien importante también, uno tiene la costumbre a pensar o de pensar que cuando, vamos a suponer, uno está trabajando dentro de una compañía o conoce un sistema eléctrico de un determinado país, tiene la tendencia a pensar que esos criterios son de aplicación universal, y luego te puedes dar cuenta que no es así, que hay una gran variedad de criterios, una amplitud en cuanto a la conformación de las subestaciones. Entonces, básicamente, el objetivo es un juego, vamos a decir, secuencial y progresivo entre las experiencias adquiridas por las distintas empresas a nivel de operación, su punto de partida con relación a la normativa que han utilizado, y después con el tiempo se van afianzando determinados criterios que tienen una influencia muy alta en la determinación de las conformaciones de las subestaciones desde el punto de vista eléctrico y también desde el punto de vista físico, de cómo se configuran físicamente. Entonces, a nivel para el desarrollo de una subestación, básicamente se cumplen 3 etapas que a nivel, vamos a decir, universal se clasifican en 3, que son 3, que serían la ingeniería conceptual, luego vendría la ingeniería básica y por último la ingeniería de detalle, ¿no? Estas 3 fases las vamos a ver con un poquitico más de detalle más adelante en la sesión. Pero básicamente aquí quería comenzar que la ingeniería conceptual típicamente se la reserva la empresa propietaria porque precisamente tienen la tarea de manejar diferentes escenarios. Normalmente hay un departamento de estudios, una unidad que se dedica a los estudios, y definitivamente eso es cambiante. Pueden conseguir eventos que cambian la planificación o decisiones incluso de la directiva que implican cambios en los planes que se tienen que hacer, y eso, cada cambio de plan viene acompañado de la necesidad de realizar una modificación en los estudios que se realizan, ¿no?
Y digamos, ¿cuál sería el objetivo de los estudios que se realizan a nivel conceptual? Pues básicamente conseguir o determinar las características de mayor peso para los equipos principales y para la instalación en sí mismo, ¿no? Con respecto al primer punto, de los equipos principales, básicamente estamos hablando de las capacidades de los diferentes equipos, los transformadores de potencia, transformadores de corriente, de tensión, los interruptores, los seccionadores, etcétera, tanto desde el punto de vista del manejo de la corriente como desde el punto de vista del manejo de las tensiones. Porque cuando hablamos de eso, hablamos de las capacidades para lograr especificar las diferentes características técnicas de los equipos, ¿no? Entonces, básicamente ese es el objetivo número uno, y el objetivo número dos es determinar la configuración eléctrica que tiene la subestación, que típicamente se le conoce como esquemas de operación o también se le conoce como arreglos de barras de la subestación. Este ejemplo, o esta imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Está tomada de la empresa pública y simplemente maneja la, digamos, es una fotografía de un estatus de operación de una subestación, pero de un sistema de potencia, pero uno lo que puede ver es que hay diferentes alimentaciones y diferentes configuraciones, aunque aquí no se logra ver específicamente la configuración, pero todo va en búsqueda de la confiabilidad de operación que se mide a través de la disponibilidad continua de los equipos y del suministro de flujo eléctrico hacia los clientes, ¿no? Desde el punto de vista de la confiabilidad de estas subestaciones, hay estudios o normativos o lineamientos que las categorizan y que dan una indicación de qué tan confiables son las subestaciones vistas solamente como una unidad, no como parte de un sistema. Es decir, no se está midiendo lo que se plantea en esta lámina, no es la medición de la confiabilidad del sistema de potencia, sino de la confiabilidad de la subestación como parte integrante del sistema de potencia. Entonces vamos de un nivel de alta confiabilidad, que sería la categoría número uno, en la cual se puede ejecutar trabajos de mantenimiento o pueden ocurrir fallas y eventualmente no ocurre ninguna interrupción del servicio. Y vamos degradando en categoría hasta la categoría número 4, en la cual una labor de mantenimiento o una falla puede provocar la pérdida de la subestación, ¿no? Obviamente esto simplemente de manera intuitiva nos indica también el nivel de inversión que tendremos que hacer para poder lograr un determinado comportamiento o ubicar la subestación dentro de una determinada categoría, y eso tiene que entenderse que va en función de las necesidades y las características propias de la subestación que estamos manejando, ¿no? Para poner un ejemplo muy sencillo, sabemos que aquí en Ecuador se instaló o se desarrolló en la última década, diría yo, el sistema de 500 kilovoltios. Y bueno, se supone que todas las subestaciones deberían estar dentro de la categoría 1, por lo menos las subestaciones de 500 kV, y en función de eso, digamos, seguramente se desarrollaron los detalles de ese sistema, ¿no? Bien, una vez ejecutado estos estudios, la intención es determinar un diagrama unifilar general que, como ustedes saben, es el punto de partida para conocer una subestación completa, ¿no? Normalmente se desarrollan dos tipos de diagramas generales, vamos a decir, o diagramas unifilares, perdón. Un diagrama unifilar, vamos a decir, informativo, que nos da las indicaciones de las maniobras, de los equipos de maniobra, de los componentes principales de la subestación, nos indica todos los circuitos que la conforman en los distintos niveles de tensión. A veces la subestación es tan grande que ese diagrama se tiene que subdividir en varias partes para indicar los respectivos patios de acuerdo a los niveles de tensión, en el caso, como le dije, de subestaciones muy grandes, ¿no? Y hay un segundo tipo de diagrama unifilar general que ya es, en algunas partes se le conoce como un diagrama ampliado, en el cual
se reflejan, además de todas estas características, lo referente al comportamiento o a las funciones de protección que se incluyen para cada uno de los circuitos que la integra. Entonces, esto lo que nos indica, ¿verdad?, es que el sistema de protección forma parte integral también del detalle de las subestaciones y que también deriva precisamente del análisis conceptual o de la ingeniería conceptual que se desarrolla, digamos, a principios de las etapas o en las etapas iniciales de un proyecto, ¿no? Simplemente para, como les digo, como tratamos de identificar ahorita, no vaya a ser que se quede algún conocimiento básico detrás en el grupo que lo conformamos. El grupo que estaba conformado ahorita por ustedes como personal de CENEL. Simplemente vamos a dar una explicación muy rápida del comportamiento o del funcionamiento de un circuito normal de salida de línea en un esquema muy sencillo sin adentrarnos aún en el esquema de operación de las barras. Básicamente para identificar el funcionamiento de los equipos principales, ¿no? Bueno, la idea entonces simplemente es que tenemos una línea, un circuito conectado a una barra y que sencillamente va a concluir en el otro extremo en una subestación terminal. Y nuestro propósito principal es, por supuesto, el equipo principal es el interruptor de potencia que tiene la capacidad de interrumpir, abrir los circuitos muy rápidamente, pero siempre a través de la recepción de órdenes de apertura provenientes de relés o como se llaman ahora los IED, los dispositivos inteligentes que ejecutan las funciones de protección. A grosso modo, el interruptor es un equipo que no tiene inteligencia, simplemente que tiene potencia, puede manejar la potencia, pero responde básicamente a las órdenes que derivan, digamos, de componentes externos, como son el caso de los relés, o si queremos hacer operaciones intencionales, pues serían con circuitos de mando, vamos a decir, manual, a través de selectores, etc. Típicamente al lado del interruptor se instalan los transformadores de corriente, que son los transformadores que alimentan con las señales de corriente a los distintos dispositivos de protección y de control. Y típicamente vienen conformados por varios devanados o varios núcleos digamos, para poder lograr una alimentación individual de los distintos circuitos que alimentan, tanto de protección o medición, y aumentar un poco el nivel de confiabilidad a nivel de protecciones y de medición, ¿no? Entonces, normalmente se instala al lado del interruptor para que sea susceptible también de mantenimiento. Estos equipos están rodeados, vamos a decir, por dos seccionadores, que es el seccionador que está del lado de la barra, o el seccionador de línea, que está ubicado del lado de la línea, y cuya función es abrir o de dar una señalización visual, porque el interruptor en sí mismo, como requiere que el interruptor se haga dentro de una cámara de interrupción, que no se logra, digamos, determinar con precisión si está abierto o cerrado, así la señalización sea muy confiable. Entonces los seccionadores dan esa apertura visual y dan la garantía para que el operario pueda intervenir y hacer mantenimiento o revisar algún tipo de revisión en el interruptor respectivo, ¿no? Entonces típicamente la función de los seccionadores es aislar el interruptor y el transformador de corriente cuando aplica, y por supuesto dar una seguridad adicional a los operarios porque están visualmente determinando que el circuito está abierto, ¿no? En conjunto con el seccionador de línea tenemos el seccionador de puesta a tierra, típicamente viene adosado físicamente al seccionador. Esto lo vamos a ver en la sesión de mañana, algunas imágenes, digamos, de los seccionadores y de los equipos en general. Pero bueno, el seccionador de puesta a tierra tiene como función principal conectar a tierra la parte, digamos, del lado de la línea y dar una seguridad inicial a los operarios o a los linieros que tengan que subirse eventualmente a hacer algún tipo de reparación o mantenimiento
en el cuerpo de la línea de transmisión, en las torres, en las cadenas, etcétera, ¿no? Entonces, con esto lo que se logra es una puesta a tierra segura, no hecho a través de procedimientos manuales, se hace en los dos extremos de la subestación y la línea queda puesta a tierra en ambos extremos. Luego, esto no exime a los operarios cuando tengan que hacer sus labores de hacer sus procedimientos de puesta a tierra manual antes de subirse pues, en las torres y comenzar a hacer sus labores. Típicamente tenemos un transformador de tensión cuya función es alimentar también tanto las funciones de protección como de medición, y siempre se trata de ubicar en el extremo de la línea para que nos proporcione realmente una posibilidad de indicarnos si la línea está en servicio a través de la alimentación de algún tipo de voltímetro o algún tipo de señal directa, ¿no? Y también tenemos en el propio extremo del circuito lo que se conoce como descargador de tensión o pararrayos o surge arresters, como que se les dice en inglés, y la función de este dispositivo es la de proteger contra sobretensiones externas o internas del sistema al resto de los equipos y permitiendo algún tipo de ahorro en el nivel de aislamiento con los cuales se seleccionan los componentes. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en el transcurso del curso, ¿no? Este elemento que está acá, que se le conoce como bobina de bloqueo o trampa de alta frecuencia, es un equipo que cada vez más está en desuso, pero no significa que nos debamos pasar por alto, porque ciertamente hay actualmente algún tipo de instalaciones donde resulta más útil y práctico y económico utilizar la trampa de alta frecuencia que la fibra óptica. La trampa de alta frecuencia es un dispositivo que se conecta en serie con la línea y cuyo propósito no es otro que facilitar la comunicación, las vías de comunicación, tanto de voz y data, usando los mismos cables de la línea de transmisión, ¿no? Esto sería obviamente lo que está siendo sustituido por la utilización de cables de fibra óptica que normalmente se instalan en los cables de los conductores de guarda de la subestación, ¿no? Abrí un momentico aquí el chat. Como les venía diciendo, cualquier tipo de pregunta lo pueden hacer en cualquier momento. Entonces, bueno, básicamente lo que vimos ahorita a nivel de un circuito sería lo que aparece acá en una línea, por ejemplo, en este caso para una línea de 138 kV. Aquí tenemos el transformador de corriente. Este es un arreglo que se conoce como barra principal y barra de transferencia, que lo vamos a ver ahorita en detalle, ¿no? Pero bueno, aquí se puede verificar ya en conjunto, incluyendo también los arreglos de barra. En este caso, como les decía, este arreglo de barra está comprendido por una barra principal y una barra de transferencia. Vamos a incluir y vamos a analizar algunos esquemas ahorita, los más sencillos, dado que estamos en el campo de su transmisión, pero eventualmente si tienen algún interés en otro tipo de esquemas de operación, podemos chequearlo básicamente. Bueno, aquí en ese orden estaríamos hablando, vamos a decir, desde lo más simple hasta lo más complicado, lo que estábamos hablando de las categorías de las subestaciones. Esta es una subestación con una barra simple en la cual convergen prácticamente todos los circuitos. Entonces, esto lo podríamos ver en ambos sentidos. Podría ser que estos son el sistema, podríamos hablar de 69 kilovoltios y estos serían transformadores reductores, o incluso podríamos verlo en sentido contrario, que el lado de alta tensión lo tenemos por acá y estos serían alimentadores de distribución, ¿no? Independientemente de eso, lo que aquí tenemos es que siempre la confiabilidad de las subestaciones se maneja analizando cuál es el comportamiento ante la ocurrencia o de la necesidad de mantenimiento o la ocurrencia de una falla, porque el sistema de protección está conformado por equipos y el criterio que se aplica es el de la doble contingencia en el caso de protección. Es decir, tenemos una falla, se entiende que esa falla debe estar
debe ser despejada por un determinado componente. Sin embargo, es muy factible por múltiples razones que ese componente no logra despejar la falla, y entonces ahí estaríamos en presencia de la segunda contingencia. La primera contingencia es la falla, y la segunda es el mal funcionamiento de los elementos que están destinados a despejarla. Y entonces analizar cuál es el comportamiento de la subestación o de parte de la subestación, si es el caso. Aquí, como pueden ver ustedes, para ilustrarlo un poquito más adelante o con más claridad, si nosotros tenemos, por ejemplo, una falla en alguna parte de la línea 2, uno presume que el interruptor de la línea 2 es el equipo que va a recibir la orden de un determinado relé y que va a proceder a abrir para despejar la falla. Pero, ¿qué pasa si esto no sucede? Por alguna razón mecánica o eléctrica el interruptor no abre, pues entonces la necesidad que surge es la de despejar igualmente la falla en el menor tiempo posible a partir de ese momento, y también que la parte afectada del sistema de potencia, que obviamente será mayor que la que originalmente estaba prevista, pues entonces sea la menor posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de que estas son las líneas radiales de distribución y la parte de alta tensión es la parte que está aquí abajo, pues entonces las fuentes de alimentación hacia esa falla vienen tanto del transformador 2 como desde el transformador 1, y la única manera de despejar entonces la alimentación de esa falla sería que estos interruptores abrieran y cortaran el suministro de energía eléctrica desde la parte de la fuente hacia la línea que está bajo falla. Entonces esto implicaría que ante esas circunstancias, pues entonces perderíamos toda la subestación por por la conformación pues, que tiene básicamente, ¿no? Entonces, este es un nivel muy bajo de confiabilidad. Aquí tenemos un pequeño incremento en la confiabilidad en este esquema, en la cual lo único que se ha aplicado es un seccionamiento de la barra principal, y lo que se hace es entonces, si nosotros teníamos determinada cantidad de circuitos, en lugar de alimentarlos con, digamos, con una barra única, sencillamente separamos la barra principal en dos secciones, y cada una de esas secciones está alimentada por un transformador. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí alguna falla, por ejemplo, en este alimentador que tenemos acá, el alimentador T4 o 6A, y sucediera lo mismo que habíamos planteado, pues entonces lo que sucedería ahora sería que abriría el interruptor del transformador del circuito 2 y abriría el interruptor de lo que se conoce como el enlace o el acoplamiento de barra, y entonces al hacer esto, obviamente se pierde del servicio la sección de la derecha de la figura, pero la sección de la izquierda queda operando normalmente, pues entonces sencillamente al menos se salva una parte de la subestación, y entonces aquí tenemos una ventaja, digamos, comparado con el esquema anterior que tenemos. Bien. Ok, esto sería, digamos, lo que se está planteando aquí en esta imagen también podría ser aplicado a un nivel de alta tensión. En este caso estaríamos hablando de las líneas de alta tensión serían estas, y la línea de subtransmisión, o mejor dicho, el sistema o el patio de subtransmisión o de distribución en sí mismo, que estaría en la parte inferior. Entonces se encuentra una fuente alternativa de manejo operativo al incorporar un módulo de acoplamiento, es decir, valga un interruptor con sus respectivos seccionadores. Y aquí tenemos una flexibilidad que es la siguiente: nosotros podríamos trabajar todo el sistema con el interruptor de acoplamiento cerrado, todo estaría perfectamente funcionando normalmente, y las líneas se repartirían la energía que está siendo suministrada o exigida desde los lados de distribución, y podrían trabajar normalmente. Si tuviéramos una falla o tuviéramos que hacer un mantenimiento en transformador 1, por ejemplo, pues entonces todo lo que tendríamos en el transformador 2 podríamos alimentarlo, pero entonces básicamente lo que tendríamos que hacer es abrir el interruptor
acá de T1 y las dos líneas L1 y L2 a través del módulo de acoplamiento cerrado podría alimentar toda la carga que está en el T2. Si ustedes comparan este sistema que tenemos acá con esta imagen, simplemente podrán observar que lo que estamos haciendo es sacando de servicio el transformador 1 y si tenemos este acoplamiento cerrado, y el transformador de potencia número 2 tiene la capacidad adecuada para manejar toda la carga, pues entonces no sufriremos ningún tipo de pérdida cuando procedamos a hacer el mantenimiento del transformador número 1. De hecho, esta es una de las razones por las cuales muchas veces los mantenimientos de los transformadores se hacen en los momentos de baja carga. Ustedes saben que los transformadores se van sobrecargando van adquiriendo un mayor grado de utilización con el tiempo y eventualmente puede haber parte del flujo del ciclo de carga diario del sistema eléctrico en el cual no se pueda un transformador no pueda cubrir toda la carga, pero si se aprovecha en horas en que tengamos baja carga, entonces sí, un transformador eventualmente pudiera cubrir toda la carga, aun cuando esté en la condición que ya se había mencionado. Bien, entonces fíjense que aquí lo que se está haciendo es un incremento de inversión para lograr una mayor confiabilidad. El siguiente paso vamos a decir que he traído para acá, hay algunas condiciones intermedias o algunos esquemas intermedios, por ejemplo, a través de la utilización de seccionadores bypass, etcétera, pero que, digamos, son medidas más bien paliativas en las cuales siempre va a haber una pérdida de un circuito cuando estamos en mantenimiento. En cambio, me quiero dirigir hacia los sistemas de mayor uso y que típicamente se utilizan también aquí en Ecuador. Este arreglo es el de barra principal con barra de transferencia. No sé si ustedes estarán familiarizados con esto, pero bueno, en líneas generales, si ustedes se fijan en lo que es la barra principal tiene prácticamente todos los circuitos que tenemos indicados aquí, la línea 1, línea 2, línea 3, con los elementos de maniobra. El propósito de esta lámina es trabajar el tema de la confiabilidad, por tanto, no se han puesto el resto de equipamiento, transformadores de tensión de corriente, sino solamente los equipos de maniobra, valga decir, de interruptores y seccionadores. Entonces, básicamente este sistema trabaja como si tuvieran una barra principal a la cual están conectadas todas las líneas y están trabajando en forma normal. Sin embargo, se le añade este circuito, esta posición, a veces le dicen paño, a veces le dicen tramo. Hay varias formas de referirse digamos, a un circuito interno de una subestación o a un determinado circuito de una subestación. Este se conoce como el circuito de transferencia o el tramo de transferencia, que tiene un interruptor adicional y está conectado a una barra que físicamente corre paralela a la barra principal, de manera tal que permita hacer las conexiones físicas con los conductores para cada uno de los circuitos. Entonces, existe la posibilidad real de hacer una conexión de este componente que tenemos acá a cualquiera de los circuitos que tenemos acá. Entonces, vamos a suponer, para que se entienda correctamente, en condiciones normales, estos tres equipos están cerrados, este seccionador, que se conoce como seccionador de transferencia, está abierto, y esa es la condición en la cual trabajan todos estos cuatro circuitos que tenemos aquí. Quiere decir que no hay ningún tipo de conexión entre la barra de transferencia y el punto de salida de la línea, mientras que el interruptor del tramo de transferencia y sus respectivos seccionadores estén abiertos. Entonces esta barra está completamente desenergizada, y si nosotros queremos ejecutar un mantenimiento, por ejemplo, de la línea 3, un mantenimiento del interruptor de la línea 3, para evitar la interrupción del servicio, lo que tenemos que hacer es cerrar el circuito de transferencia y cerrar el seccionador de transferencia de modo tal que haya dos fuentes hacia este punto de conexión. Sería uno directo desde la barra principal y el otro a través de la barra de transferencia. Y una vez que tengamos esos dos caminos, sencillamente se abre el interruptor que queremos hacerle mantenimiento,
abrimos sus respectivos seccionadores de barra y línea, queda fuera de servicio, podemos hacer el mantenimiento y la línea no sufre ningún tipo de interrupción porque está siendo alimentada a través de la vía alterna que hemos creado. Como podrán observar, esto lo puedo hacer para cualquiera de los componentes y de hecho esa es la razón principal por la cual se utiliza, para poder programar mantenimiento. Cuando se termine la labor de mantenimiento, se hace el procedimiento inverso, se regresa a toda la normalidad y después podríamos ejecutar algún tipo de repetir el procedimiento que les he descrito para los otros componentes, ¿no? No sé si tienen algún tipo de pregunta, comentario por acá. Bien, el tema está que en el ámbito del esquema de barra principal y barra de transferencia se presentan dos modalidades, vamos a decir así, que es la modalidad que se utiliza propiamente en distribución y la modalidad que se utiliza en transmisión. Y tiene que ver básicamente con el sistema de protecciones. Cuando ustedes se dan cuenta acá que nosotros hacemos la sustitución del circuito 3 a través del interruptor de transferencia, que es una suerte de interruptor comodín, pues entonces la línea tiene que mantenerse protegida. Entonces, dependiendo del tipo de equipamiento que se tenga a nivel de protecciones y a nivel de interruptores, pues entonces se podrá hacer de una manera u otra. En el caso del sistema de distribución, los transformadores de corriente que alimentan los relés de protección están adosados a los interruptores físicamente por razones económicas. Eso significa que cuando yo decida abrir el interruptor, voy a perder la alimentación de los transformadores de corriente a sus respectivos relés y entonces necesitaría que el interruptor de transferencia esté dotado de los componentes similares para alimentar un sistema de protección que esté en concordancia para proteger esta misma línea que tenemos acá. Ese sería en el caso de sistemas de distribución. En el caso de sistemas de transmisión cambia un poquito, o de subtransmisión, podríamos aplicarlo también, obviamente, y es lo siguiente, típicamente en las subestaciones de distribución, las protecciones que se manejan para un determinado circuito es a través de una sola unidad de protección, es decir, lo que se conoce como protección primaria. Los circuitos son transportadores de una energía que es considerada de baja carga y por lo tanto no ameritaría encarecer mucho el sistema de protección y típicamente estos alimentadores tienen una protección de sobrecorriente normal y entonces ese sería, no sería tan costoso lo que les comenté anteriormente, hacerlo incluyendo en el interruptor de transferencia, como habíamos dicho, un equipamiento similar al de las líneas normales, pues en el caso de distribución. En cambio, en el caso de las líneas de transmisión y subtransmisión, pasamos a tener un sistema de protección primaria y secundaria. Es decir, tenemos dos relés de protección porque necesitamos una mayor confiabilidad en los circuitos. Eso aplica tanto para los circuitos de línea como para los circuitos de transformadores u otro tipo de circuitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya por una parte tenemos ese caso y por otra parte que el tipo de protecciones que se utilizan son unas protecciones de más alto desempeño, son protecciones que trabajan con funciones de distancia, funciones diferenciales, etcétera. Entonces son relés que empiezan a ser costosos. Entonces no resulta apropiado, digamos, tener una duplicación de ese tipo de componentes por acá. Y por otro lado, tenemos también que pasamos a utilizar lo que se llaman en muchas de sus estaciones se utilizan los interruptores de tanque vivo. Eso implica que los transformadores de corriente no van a venir necesariamente adosados o incluidos, digamos, en los interruptores. Entonces tenemos la posibilidad de ubicarlos en una posición diferente. Y como ustedes pueden ver aquí, los transformadores de corriente se están ubicando ya no al lado del transformador de corriente, sino que se están ubicando propiamente en la salida de la línea, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, este tramo
o el de tramo de la línea 1, alimentado a través de la barra de transferencia, ¿verdad? Lo que significa es que la señal de corriente de los transformadores de corriente hacia los equipos de protección y medición no se va a ver interrumpida, que era lo que sucedía en el caso de los sistemas de distribución. Entonces lo que significa aquí, lo que sucede aquí es que la protección que tenemos destinada para proteger la línea 1, tanto la protección primaria como la protección secundaria, ambas continúan trabajando, continúan detectando las señales de tensión y corriente, y entonces lo que hay que cuidar entonces es que estos relés den una orden de apertura al interruptor de transferencia cuando estamos en esa condición de la barra, de la utilización del interruptor de transferencia en la línea 1. En esa circunstancia se dice que el tramo de la línea 1 está transferido y entonces el interruptor que debe actuar ahora es el interruptor de transferencia, pero las protecciones que lo hacen actuar son las mismas propias del circuito de la línea número 1. Ok. Bien, entonces, bueno, este es un arreglo que se utiliza mucho porque simplemente lo que hacemos es la inversión de un interruptor adicional para permitir las labores de mantenimiento y las labores de reparaciones, etcétera, ¿no? De hecho, puede suceder que tengamos un problema de que tengamos que reparar un interruptor y no contemos con los repuestos, o la reparación se va a tardar mucho, etcétera. Entonces, sencillamente se pudiera transferir el circuito y eso lo que haría es que, bueno, ese interruptor de transferencia puede trabajar, alimentar ese circuito por el tiempo que decida la unidad de operaciones. Lo único es que obviamente se condena temporalmente y no se podrían ejecutar trabajos de mantenimiento tal como lo habíamos planteado anteriormente. Pero es una ventaja que podríamos, una ventaja secundaria que podríamos utilizar acá. Y el último esquema que tenemos acá para procesar, digamos, como un extracto de todos los esquemas de operación posibles o factibles o típicos que se utilizan es el arreglo de doble barra. Este arreglo de doble barra ya incrementa el nivel de confiabilidad por varias razones, ¿no? En particular es porque hasta ahora hemos visto todos puros esquemas en los que hay una sola barra, máximo, perdón, una barra seccionada, como planteamos al principio, pero en este caso estamos hablando de dos barras que tienen la misma jerarquía, son dos barras iguales, idénticas, diseñadas para aportar la misma capacidad y efectivamente se diseñan para portar la capacidad de todos los circuitos que están conectados a la subestación, ¿no? Entonces, la característica principal que tiene este arreglo o este esquema de operación es que cada circuito se puede conectar independientemente a cada una de las dos barras. Es decir, desde el punto de vista del circuito, la subestación es simétrica. Solamente lo separa de cada barra un seccionador, que en este caso está indicado como el seccionador de barra 1 y el seccionador de barra 2. Simplemente uno de los dos seccionadores está abierto, el otro está cerrado, lo cual indica a qué barra me encuentro ubicado. Y la otra característica es que las dos barras están unidas y al mismo tiempo separados por un interruptor de acoplamiento. Este interruptor de acoplamiento normalmente trabaja en forma cerrada, con lo cual la barra se comporta como si fuera una barra única en la cual están conectados todos los circuitos. Pero aquí es donde entonces empiezan a surgir algunas ventajas de este arreglo, ¿no? La primera ventaja que hay es que eventualmente si yo quiero hacer un mantenimiento, por ejemplo a la barra 1, tengo la posibilidad de conectar todos los circuitos, absolutamente todos los circuitos a la barra 2, abro el interruptor de acoplamiento y sus respectivos seccionadores y entonces la barra 1 quedaría libre y entonces podría ejecutar labores de mantenimiento, bien sea de los conectores, los conductores, los aisladores, etc. Y haríamos el procedimiento inverso para eso. Esa sería una ventaja. La otra ventaja es que incluso este interruptor se podría utilizar para sustituir en algún caso algún interruptor, pero no me voy a extender esto a menos que ustedes tuvieran algún tipo de inquietud.
Y una variante que tiene este arreglo de doble barra, que por cierto se utiliza mucho en Ecuador, es incorporar un seccionador bypass desde la respectiva, digamos, en este componente, al interruptor. Pues. Entonces sería solamente dar un camino alterno a través de un bypass temporalmente para ejecutar las labores de mantenimiento, o en el caso de que haya algún problema, pues temporalmente tendremos que utilizar el seccionador bypass. Eso implicaría unas modificaciones temporales en las operaciones para que el circuito que esté afectado pueda contar con la respectiva protección en este caso, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta ahorita sería en 69 kilovoltios, que es el nivel de tensión, digamos, para el cual trabajan ustedes allí en CENEL. ¿Cuál de estos arreglos convendría utilizar? No sé si podemos lanzar esa pregunta y alguno de ustedes se inclina por alguna respuesta que nos pueda indicar, bien sea vía el micrófono o vía por el chat. ¿O cuál de estos arreglos conocen ustedes que se utilizan de acuerdo a su experiencia en CENEL o en otras compañías que hayan trabajado para los niveles de 69 kilovoltios? Ok, tengo una respuesta por acá. Actualmente tenemos barra simple. Ok, ¿alguna otra respuesta? Ajá, tenemos por aquí otra respuesta. Barra principal y de transferencia en CENEL GYE, que entiendo que es Guayaquil. Pero después me aclara aquí Cristian, para subestaciones con más de 3 bahías, en mi opinión, debería utilizarse al menos barra de transferencia. ¿Ok? Ronald, están en diseño esquemas de barra simple seccionada en 69 kilovoltios. Entonces, bueno, voy a tomar esta respuesta para que veamos que sí tenemos una necesidad de aplicar determinados criterios, y los criterios al fin y al cabo lo determinan los propietarios de la instalación, bien sea en conjunto la unidad de operación y la unidad de diseño, porque se supone que vamos a decir, en el proceso de producción de ingeniería eléctrica debería haber un ciclo de mejora continua y no se puede hacer de manera aislada. Por ejemplo, fíjate que tengo el comentario aquí de Cristian que menciona que para sus estaciones con más de 3 bahías debería utilizarse al menos barra de transferencia. Lo que entiendo es que a partir de 4 bahías podría utilizarse eso, y con 3 bahías te sentirías tranquilo de que se puede ejecutar el modelo de barra simple, ¿no? Bueno, siguiendo un poquito con el ritmo de esta pregunta, este es un esquema de una subestación, creo que de ustedes, no estoy muy seguro, la tomé un poquito aquí, aquí hay una alimentación de una subestación Nelson Mera, si es de ustedes la podemos confirmar, pero fíjense que el punto acá es que tenemos una barra simple. Aquí tenemos los sistemas, las líneas de 69 kV, y después tenemos acá para alimentar un transformador a una celda de media tensión, y entonces aquí tenemos 3 llegadas de línea a una simple barra, pues. Entonces, aquí la pregunta sería, bueno, ¿qué sucedería si nosotros tenemos una falla en cualquiera de estas líneas? Pero vamos a suponer que fuera esta línea que tenemos aquí hacia Pueblo Viejo y nuestro interruptor no abriera. Si nuestro interruptor no abre, pues prácticamente tendríamos que abrir estos interruptores si lo estuviéramos manejando a nivel local. También cuando entremos en el mundo de las protecciones, también vemos que hay unos ajustes desde el punto de vista direccional, según los cuales no sería este interruptor el que abriría, sino uno que esté en la cabecera de la línea acá, manteniendo un criterio de separación direccional en el manejo de protecciones de distancia. Si es diferencial, pues entonces ya el comportamiento sería diferente, ¿no? Ok, me informa que es de CENEL Los Ríos, esta subestación. Gracias, César. Ok, y por acá, disculpen un segundito.
Y por acá tengo de alguna información que saqué de la empresa Select, de Transelectric, un proyecto que fue desarrollado en el cual el arreglo es de doble barra y es una subestación de 69 kilovoltios, de acuerdo a lo que se plantea acá. Disculpen lo borroso que está ahí, pero bueno, fue lo que conseguí un poco para ilustrar la idea de que aquí pueden observar que esta es una subestación efectivamente como lo planteaba Cristian, creo. Bueno, una subestación bastante grande en 69 kilovoltios y que en cierta forma lo pone a pensar a uno, porque ya a veces las decisiones se van tomando en la medida que se van presentando los casos, pero probablemente esta subestación maneja un nivel de energía tan alto que tal vez era o podía resultar una alternativa ya incrementar niveles de tensión, pasar a un nivel de 138 en el caso de ustedes, por ejemplo, pero en todo caso ese no es el punto ahorita. El punto es que en el mismo nivel de subtransmisión que estamos hablando, dependiendo de las características del sistema de potencia, dependiendo vamos a decir, del historial que tienen desde el punto de vista operativo, pues entonces se toman decisiones en cuanto al esquema de operación que tienen que utilizar. Y todo esto viene siendo, al fin y al cabo, como le digo, un proceso que finalmente terminará derivando en algún tipo de normalización, que es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante. Okay. Bien, aquí un poco para cerrar el capítulo de algunas características o diferencias de criterios que pueden haber entre transmisión y distribución, algunos conceptos básicos, ¿verdad? Aquí ya les había mencionado aquí en el tercer punto, en los alimentadores se utilizan solamente protección primaria, aquí se utiliza en los niveles de transmisión protecciones de mejor desempeño. El impacto que tiene la pérdida de un circuito es mayor en el sistema de potencia debido a que su misión es transmitir grandes bloques de energía. Entonces, bueno, en líneas generales, esto tiene una influencia determinante en qué tipo de arreglos se utilizan dependiendo de qué nivel estamos. De hecho, propiamente el nivel de 69 kV se le llama subtransmisión, pero cuando ustedes tratan de definir algunos aspectos, pues tiene la tendencia más como a irse hacia niveles de transmisión, dejando en distribución los niveles de la parte de media tensión. Pero fíjense que en el arreglo que habíamos mencionado aquí, el hecho de tener una barra simple siempre lo deja como una zona neutra ahí en algunos aspectos al sistema de 69 kV. Ok. Si bien hemos tocado algunos asuntos de sistemas de protección, a mí me interesa que hagamos un pequeño repaso, porque este es uno de los temas que mi experiencia me dice que siempre genera confusiones en el personal técnico, ¿no? Entonces, el punto de partida, lo que quisiera que quedara claro, digamos, empezando, es que no existe tal cosa como la protección de una subestación o el sistema de protecciones de una subestación. Y esto se debe básicamente a que la subestación es realmente un componente del sistema de potencia. Entonces, nosotros tenemos una barra de una subestación, por ejemplo, esta que tenemos acá, y esa subestación realmente está interconectada o está conectado, está relacionado con unas líneas que son componentes del sistema de transmisión que van de una subestación a otra. No podríamos decir que pertenece a una sola subestación, sino que conecta dos subestaciones. Y por otra parte, esta misma barra tiene una conexión con un sistema que viene proveniente de la generación. Entonces, el punto es que el sistema de protecciones, el criterio que se aplica para el sistema de protecciones y que tiene que ver con los estudios que se hacen también y con los procesos de determinación de las protecciones que se tienen que asignar y su respectiva coordinación, que es un proceso posterior a la selección de las protecciones, tiene que ver precisamente con que se subdivida el sistema de potencia en los distintos componentes que son susceptibles de ser protegidos aprovechando sus características propias, las intrínsecas y las que contienen por ser parte integrante del sistema de potencia.
Entonces, si ustedes ven acá, se han presentado recuadros que representan elementos que tienen que ser protegidos por separado. Entonces tenemos a la izquierda tenemos los generadores, acá tenemos transformadores de potencia, tenemos las líneas, aquí también, y aquí tenemos protecciones en particular de la barra respectiva de la subestación. Es decir, prácticamente no nos queda elemento sin proteger, pero ¿cuál es el punto? El punto es que los elementos tienen una fenomenología diferente unos de otros. El transformador de potencia, sus fallas se determinan o suceden, digamos, por otras determinadas características. El comportamiento de las protecciones tiene que ser apropiado en cuanto a algunas funciones específicas, como por ejemplo, para el caso de transformadores o de generadores no debe existir la función de cierre automática, que solo estaría reservado para las líneas de transmisión, y básicamente se debe a que si tenemos un sistema de protección que nos está indicando que tenemos fallas en estos equipos, me refiero al transformador o a los generadores, pues obviamente sería prácticamente una cosa ilógica hacer el recierre de manera tal de volver a someter a estos equipos tan costosos a un determinado proceso de falla, ¿no? Entonces, ahí por ese lado tenemos esto. En cuanto a las líneas, tenemos una diversidad de métodos de protección, puede ser de sobrecorriente, puede ser de distancia, puede ser de diferencial de línea que utiliza las corrientes de ambos, tomadas de ambos extremos de la línea. Puede ser combinaciones de ellas, y apartando de eso ya les he mencionado que podemos hacer conjuntos de protección primaria y protección secundaria, dependiendo de qué estemos hablando. En el caso de la protección de barras, se le conoce como protección diferencial de barra, y su procedimiento básicamente es la de comprobar que todas las sumatorias de las corrientes que entran son iguales a las que salen, y entonces a través de ahí se utiliza pues vamos a decir el resultado, el outcome, el output del sistema de protección específico de ahí. Al final, el propósito es el que tenemos acá en la parte final de este recuadro, que es la selectividad. Es decir, si nosotros tenemos una falla en la línea, lo que debería salir del servicio es específicamente la línea, y el resto del sistema debería quedar funcionando correctamente. Entonces, todos nuestros análisis, nuestros estudios, la selección de las características, los tiempos de actuación, todo ese tipo de cuestiones están analizados con el propósito de obtener esta selectividad. Como les dije anteriormente, si como los sistemas de protección están conformados por equipos, siempre son susceptibles de fallas, y por eso dentro de la concepción, dentro de los criterios que se aplican en la esquema de protección, está la doble contingencia, lo cual permite definir si tenemos, por ejemplo, un mal funcionamiento de este interruptor ante la aparición de una falla en cualquier punto de la línea que tenemos acá, analizar y definir cuáles son los comportamientos, cuáles son los siguientes interruptores que van a abrir con el fin de aislar la falla, porque la falla no puede quedar allí en el sistema, terminará ocasionando daños obviamente, aun cuando haya una parte más importante del sistema de potencia que se vea afectada, pero ese es el objetivo principal, ¿no? Si diseñáramos solamente con el criterio de que, asumiendo que el sistema de protección siempre va a funcionar bien, pues estaríamos cometiendo un error importante, ¿no? Ya desde el punto de vista más específico, simplemente tengo aquí un ejemplo de cómo funcionaría la protección diferencial de un transformador de potencia. Aquí lo único que tenemos es que se genera una comparación entre las corrientes. Lo único que hay que tener en cuenta es que las corrientes están afectadas por una relación de transformación del transformador, y entonces es necesario que haya una suerte de corrección que hoy en día los relés las traen incorporadas a nivel de prácticamente informando la data de los transformadores de corriente. Hace la corrección efectiva, y entonces puede identificar cuál es la condición de funcionamiento normal y cuál es la condición de funcionamiento, digamos, bajo condición de falla, ¿no?
Entonces, bueno, si nos adentráramos en el mundo de la protección de los transformadores, hay mucho lo que tendremos por aquí que tratar, pero bueno, no es la idea, a menos que ustedes, como le digo, tengan algún tipo de inquietud o de duda al respecto. En el caso de la protección de línea, que sería otro caso individual, típicamente lo que tenemos, o el criterio que se aplica básicamente, hablando ya de líneas de transmisión, de su transmisión también aplicaría, entiendo yo aquí en el caso de Ecuador. Entonces tenemos dos equipos de protección primaria y secundaria. En cuanto a las características de estos equipos, pueden ser que sean iguales, pueden ser que haya diferencias. A veces los usuarios, en este caso la empresa propietaria, por ejemplo, prefiere utilizar marcas diferentes, aunque las funciones que ejecuten sean las mismas, porque quieren valorar el comportamiento en el largo plazo de estos equipos. Entonces pueden ser programadas incluso para la misma función. O si no, simplemente puede ser de un mismo fabricante y tienen algunas funciones diferentes para desarrollar. Pero eso depende ya un poco de los criterios que se utilicen, ¿no? Entonces, dado que nosotros necesitamos que el sistema de protección actúe, opere, digamos, confiablemente, pues entonces tenemos que buscar la confiabilidad de la alimentación de las protecciones. En ese caso, las fuentes de corriente las tomaríamos desde núcleos diferentes. Aquí tenemos solamente se están representando los núcleos que estamos utilizando para las protecciones y vemos que es un cableado diferente para cada una de las protecciones, de manera tal de evitar, aunque los equipos están ubicados muy cercanos uno del otro, el circuito desde el punto de vista eléctrico es independiente. Así que si ocurre algún problema, una falla en la alimentación, un cable que se dañó, etcétera, en una de las alimentaciones siempre vamos a contar con el otro. Es muy poca la probabilidad de que se dañen los dos cables al mismo tiempo, ¿no? Y eso lo extendemos también al caso de los niveles de tensión. A veces esto se puede lograr, a veces no, dependiendo de unos criterios, pero bueno, esta es la especificación más típica, que tengamos un transformador de tensión conectado a la barra o en el extremo de la línea y tengamos dos devanados, cada uno de los cuales se toma la medición, perdón, o la señal de tensión para la medición y detección por parte del relé. Y en cuanto a la salida de estos equipos, es importante recordar que los interruptores típicamente, y precisamente por esa razón, en forma normalizada, vienen con dos bobinas de apertura, dos bobinas de disparo, como también se le conoce. Entonces, lo clásico es que una protección esté asociada a una bobina y otra protección esté asociada, o la otra protección esté asociada a la segunda bobina. Y desde el punto de alimentación específicamente de esas bobinas de apertura de disparo, incluso en muchos casos se acude a conformar los servicios auxiliares, digamos, contando con dos juegos independientes de batería o de alimentación de corriente continua, de manera tal que si tenemos una falla en la alimentación del sistema de corriente continua al cual están conectadas estas bobinas de disparo, entonces no afecte a las dos bobinas, sino que solamente se vea uno afectado. Entonces, por donde quiera que lo vean, el sistema de protección, la confiabilidad del sistema de protección tiene un impacto a nivel de diseño, a nivel de confiabilidad, a nivel de inversión que se tiene que hacer en las subestaciones para llevarlas al nivel, digamos, que se desea obtener, ¿no? No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Voy a dar un minutico por aquí para... Igual como les dije, pueden plantear preguntas en el chat y si no nos da tiempo de resolverlas hoy, las incluiríamos, digamos, respuestas a continuación, ¿no? En las siguientes sesiones. Ok. Entonces acá, esto nos lleva, por ejemplo, a mostrar esta información de un diagrama unifilar ya ampliado, en el cual se muestra, como les dije, no solo el equipamiento mayor que muestra el diagrama unifilar general, sino que se muestran también las funciones de protección. Este también está tomado de una empresa pública acá.
Disculpen un segundito. Ok, entonces aquí podemos ver a nivel de protecciones para una salida de línea, en particular esta línea de 230 de la situación que veo 1, aquí tenemos dos relés principales de protección. Si nos ponemos a analizar las funciones que están aquí, que estos números es la codificación de dispositivos ANSI de protección, me imagino que de amplio conocimiento de parte de ustedes, podemos notar que para este arreglo, en estas circunstancias, en este caso específico que estamos viendo, se está prácticamente duplicando las funciones, es decir, tanto la protección primaria como la secundaria ejecutan los mismos elementos de protección. Ahora, en la forma como lo ejecuten o las especificaciones en cuanto a si los equipos tienen que ser iguales, todo lo que esté dentro de las especificaciones técnicas particulares de la licitación o del proyecto, ya son detalles que no se muestran acá en esta imagen, sino hasta cuando se tenga el diagrama unifilar ampliado completo con los equipamientos que propiamente se están utilizando, ¿no? Esta imagen que tenemos aquí es un diagrama unifilar, vamos a decir, previo a la construcción, producto de las especificaciones particulares, ¿no? Aquí ustedes pueden entonces observar que los transformadores de tensión, en este caso, no están conectados a la barra como en la figura anterior, sino en el extremo de la línea, como lo habíamos visto en el diagrama unifilar básico. Y entonces ustedes pueden observar que tenemos un núcleo o un devanado que alimenta una protección y tenemos este otro devanado que alimenta esta otra protección y además otros equipamientos que después podríamos chequearlo. En cuanto a las funciones, aquí tenemos la función 21 que es de distancia, la función 68, 67 que es direccional, localización de fallas, registro de fallas, supervisión de circuito de disparo, recierre automático, chequeo de sincronismo, baja y alta tensión, y una función muy particular que es el breaker failure, que es una subestación, una protección relativamente compleja que se maneja en el ámbito de las subestaciones, sobre todo las que tienen estos esquemas importantes, ¿no? Entonces, más o menos se refleja esta característica. Desde el punto de vista de corriente, pues entonces también tenemos un núcleo de protección separado que alimenta de la protección primaria. Aquí tenemos el que va para la protección primaria, este para la secundaria. Aquí tenemos un tercer núcleo para la medición. Y aquí tenemos un núcleo que alimenta probablemente la protección diferencial de barra, que tengo que chequear aquí. Ok. Bueno, no se ve prácticamente aquí en esta imagen. Pero bueno, esto es lo que me refería con el diagrama unifilar ampliado, que forma parte principal de un plano específico de una subestación para el diseño de una subestación. Ok, y tenía una suerte de, dado que ustedes trabajan en 69 kV, conozco de casos en que hay líneas de 69 kV de interconexión en las zonas urbanas que son completamente con cable aislado, pero yo supongo también que debe haber casos de composición mixta, que tenemos una parte relativamente importante o tramos o segmentos de la línea realizado por cable, mientras que otra parte es de líneas aéreas digamos, por posteadura o torres metálicas, y es un caso muy particular desde el punto de vista de protecciones en cuanto a que si vamos a decir, el segmento de cable desde el punto de vista de longitud es relativamente importante, entonces hay que tener cuidado con el comportamiento del recierre automático, siendo factible que tras la determinación de la ubicación probable, de acuerdo a los algoritmos de los respectivos relés, si se detecta que está en el segmento que es el cable de potencia, hay que suprimir el recierre automático, mientras que por otra razón, si se detecta, o si por el contrario se detecta que está en el segmento de la línea aérea, pues entonces sí se deja habilitado el recierre automático, y esto puede permitir la reposición inmediata de la línea sin necesidad de tener que acudir
a resolver estos asuntos físicamente a través de alguna cuadrilla, etc. Bien. Ok. Sigamos adelante entonces. Entonces, les había mencionado en la primera lámina, ¿verdad? Disculpen un segundito. Les había mencionado en la primera lámina que habían 3 fases de, digamos, del desarrollo de un proyecto. Entonces, habíamos comentado originalmente la ingeniería conceptual y aquí tenemos algunas variables, algunos elementos que se definen a partir del desarrollo de la ingeniería conceptual, ¿no? Entonces, habíamos hablado originalmente, o les había planteado que tenía que ver con determinar las características de capacidades en cuanto a corriente y en cuanto a voltaje desde el punto de vista de los equipos, pero desde el punto de vista del sistema de potencia también tiene un impacto. O sea, veamos, por ejemplo, algunos elementos acá, ¿no? Entonces, en términos de corriente, aquí tendríamos, por ejemplo, la máxima corriente de carga, que sería la ampacidad. Eso daría un indicio de la capacidad máxima de corriente a la cual van a estar sometidas todos los equipos que van a estar conectados en serie. Estamos hablando de los seccionadores, de los transformadores de corriente, de los interruptores, y bueno, obviamente los transformadores de potencia también. Entonces, esto permitiría definir, por ejemplo, un valor único de máxima corriente que obviamente va a estar por encima y tal vez cumpliendo con algún valor normalizado que se tenga previamente para todos los componentes que van a estar conectados en serie. No hay una necesidad de estar definiendo, digamos, para cada componente, digamos, una máxima corriente, si ya con los estudios se conoce, digamos, cuál sería el comportamiento que tenemos allí, ¿no? El otro componente sería el de las corrientes de cortocircuito, que sería para poder determinar las capacidades de aguante de la corriente, ante las corrientes de corta duración o las corrientes de cortocircuito para los equipos que están en serie. Entonces, si bien un cortocircuito es despejado o en condiciones normales puede ser despejado en el orden de niveles de milisegundos, siempre tiene que haber una tolerancia y una capacidad preventiva, obviamente en exceso, digamos, para la capacidad de los equipos, y con esos valores son los que se ejecutan las pruebas en fábrica, las pruebas de los componentes para dar conformidad a las exigencias que está detectando el cliente, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como la corriente de corta duración. A veces se mide en 1 o 3 segundos, dependiendo de los niveles de exigencia del propietario y lo que digan las normas. Y en el caso de los interruptores, pues entonces también, dado que ellos sí tienen la necesidad de interrumpir en corta duración, pues determina ciertas características de los niveles de aguante bajo esas circunstancias, ¿no? Entonces, desde el punto de vista seguimos desde el punto de vista individual, tenemos lo que aparece ahí en cuarto lugar, que sería los niveles de tensión de aguante de sobretensiones, que típicamente salen de los estudios de transitorios, de los estudios de corrientes de cortocircuito, perdón, de coordinación de aislamiento, discúlpeme. Entonces, es la capacidad con la cual se van a especificar y fabricar los equipos que van a ser instalados en las subestaciones, con el fin de que soporten todos los escenarios posibles de sobretensiones que tengan, aún incluyendo con la existencia de pararrayos que típicamente forman parte del estudio de coordinación de aislamiento. La idea en el caso de las tensiones y el estudio de coordinación de aislamiento es que se busca una economía, ¿verdad?, en los niveles de tensión que son capaces de aguantar los equipos, porque eso tiene un impacto directo en la magnitud física del equipo, ¿no? Lo mismo que también en el caso de las corrientes, por ejemplo, en el caso de un transformador de corriente o de un transformador de potencia, los devanados serían de mayor o menor calibre,
en función de la corriente. En el caso de las tensiones sucede algo similar. Si las sobretensiones que se esperan son muy elevadas, más bien se trata de que la coordinación se haga de manera tal que se pueda reducir y comprar equipos que tengan una capacidad menor que la que no se hiciera bajo esas circunstancias, ¿no? Bien, ahora, desde el punto de vista, vamos a decirlo, sistémico, los dos últimos renglones que aparecen aquí, pues tienen que ver con el comportamiento como sistema, ¿no? Estamos hablando del tiempo de despegue de falla para poder cumplir con las exigencias de estabilidad del sistema. Esto tiene una influencia en la coordinación de protecciones e incluso en el tipo de protecciones o en el tipo de dispositivos de control para la apertura de los interruptores, digamos que pueden tener un impacto sobre los tiempos de despegue de falla. Y también desde el punto de vista del funcionamiento operativo normal, los casos de compensación reactiva serían un ejemplo clásico cuando tenemos líneas muy elevadas que presentan digamos, un comportamiento de impedancia distinto y de tensión también cuando están en baja carga o cuando están a plena carga. Entonces eso ameritaría la compensación reactiva, bien sea reactores o capacitores en serie, reactores en shunt, dependiendo de cuál sea el sistema que estemos hablando. Entonces, un poco estos serían resultados que se obtendrían en la ingeniería conceptual y que ya van orientados a conseguir características, vamos a decir, generales, exigencias generales del comportamiento de los equipos que van a conformar la subestación. Desde el punto de vista también de conformación del sistema, ya habíamos mencionado que también en esa ingeniería conceptual se definen las características de la subestación, etcétera, pero no hay una línea muy clara una línea divisoria entre la ingeniería conceptual y la ingeniería básica. Disculpen un segundito por acá. Ok, algunas empresas se reservan para sí toda la ejecución de la ingeniería conceptual con un determinado output o con unas determinadas características de salida, contratan la ingeniería básica o sencillamente pasan al concepto de ingeniería básica, o algunas decisiones que aquí están apareciendo como ingeniería básica son concebidas o se asumen como que forman parte de la ingeniería conceptual. Entonces hay una línea no tan clara, primero en qué forma parte o a quién se le asigna la salida, sobre todo el documento de salida de una determinada especificación, si a la ingeniería conceptual o la ingeniería básica. Pero bueno, vamos a analizarlos aquí, digamos, rápidamente, ¿no? Estábamos mencionando las características generales de la subestación, una ubicación geográfica específica, los esquemas de operación por nivel de tensión, que era lo que hemos mencionado, los arreglos de barra. Recuerden que los arreglos de barra que les mostré están hechos para una barra de una determinada tensión específica, pero si ustedes tienen una subestación de 2 o 3 patios, porque hay varios niveles de transformación, hay la soltura, o mejor dicho, no hay obligación de que la determinación de un arreglo de barra sea el mismo para cada nivel de tensión. Ustedes pueden tener sin ningún tipo de problema, por ejemplo, un arreglo de doble barra en 230 kV. Si hay un nivel de 138 kV, ese patio podría ser en nivel perdón, un arreglo de barra principal con barra de transferencia. Y si tienen además un nivel de distribución, porque hay transformación hacia niveles de media tensión, pues entonces podrían acometer con un arreglo de barra simple seccionada, por ejemplo. Ok, la disposición de equipo de patio o layout y las características de los conductores serían otros componentes. Cuando hablo de características de los conductores, ya me refiero también un poco a las líneas de transmisión del sistema que se esté analizando. En la parte con relación a las subestaciones, no es tan necesario que la ingeniería
básica determine eso, pero como les dije, en algunos casos sí pudiera ejecutarse. Y la disposición de equipo del patio, este es un tema de alto interés porque aquí toca en particular el tema de las posibles normalizaciones que se tengan o criterios de normalización que tenga la empresa propietaria, ¿no? Es decir, dependiendo de cuáles sean los lineamientos, dependiendo de qué propietario o del lineamiento específico del propietario, vamos a decirlo de esa manera, puede ser que haya una exigencia de que los equipos tienen que cumplir con determinado composición, determinado layout, o pueden haber algunas variantes. Eso depende también incluso hasta de las características de la licitación que se planteen, ¿no? Si es el caso. Bien, las especificaciones técnicas de los equipos, y aquí sería el tercer elemento, características técnicas a ser garantizadas por los fabricantes. Estas serían las exigencias que he mencionado anteriormente que derivan de la ingeniería conceptual. Y esas exigencias ya desde el punto de vista de especificaciones técnicas también aplican a los subsistemas de la subestación. Es decir, podríamos determinar las características de los servicios auxiliares, de medición, las de protección, obviamente ya las incluyen porque de alguna manera cuando generamos el diagrama unifilar general, como el que se mostró anteriormente, pues entonces ya están determinadas las características de las protecciones y podemos ir más a nivel de detalle con sistemas de automatización y otros sistemas como el sistema de contra incendio como está planteado ahí. Y un componente ya a nivel documental y que estamos hablando con el fin de facilitar la ejecución y el suministro y las bases para la construcción y su correspondiente fiscalización de los sistemas o de las subestaciones estarían los documentos de licitación, que incluye una serie de cuadros, una serie de documentos ya llevados a nivel de detalle, cómputos de obras, cuadros de precios, y aquí, como veremos tal vez más adelante, posiblemente en la próxima sesión, aquí también hay una amplia variedad. Yo preferiría no recorrer en magnitud este segmento porque, bueno, ustedes al fin y al cabo trabajan en una empresa que debe tener una metodología para los asuntos de licitación y voy a tratar de guiarme más bien, digamos, por la forma como ustedes lo presentan, ¿no? ¿Ok? Y luego, la última fase de la ejecución es la ingeniería de detalle. Aquí básicamente el concepto de la ingeniería de detalle es el desarrollo de todos aquellos planos que incluyan la información de los equipos que efectivamente han sido seleccionados, adquiridos, y que son los que se van a instalar en la subestación específicamente, ¿no? Es decir, ustedes podrían generar una ingeniería, la ingeniería de detalle, vamos a decir, sin los equipos, es lo que se conoce como los esquemas de principio, es decir, ustedes, incluso la misma empresa propietaria, no sé si es el caso de CENEL, tal vez podrían ustedes guiarme, pero si CENEL hace una ingeniería, hiciera, por un caso hipotético, una ingeniería de detalle, vamos a suponer de un sistema de protección y control, de esquema de baja tensión, unos planos funcionales, pues de una salida de línea, por ejemplo, sin contar con los equipos que específicamente se están comprando, eso sería básicamente un esquema de principio. Entonces, una vez determinados los equipos, vamos a suponer que fuera un relé de marca Siemens, modelo tal, etcétera, y un interruptor con sus determinadas marcas y características y modelos, pues entonces el plano pasa a una nueva etapa en la cual se utilizan todos los terminales, la identificación de terminales, identificaciones de características de los equipos, concretamente, y por lo tanto hay que esperar que se tengan con los detalles de los suministros, de los equipos suministrados en la subestación, ¿no? Pero bueno, como propósito fundamental estaría la elaboración de todos los planos de construcción. Estamos hablando de planos físicos, de layout, planos de corte, planos eléctricos, planos de obras civiles, etc. Selección de equipos en base a los cuadros y características técnicas garantizadas. En este caso, hay también una línea un poquito
borrosa en cuanto a qué equipos asume el propietario de comprar por su cuenta y cuáles equipos le da al constructor o, digamos, para suplirlo. Hay varias modalidades, podemos hablar de eso un poco más adelante en la próxima sesión. Bien, la selección de equipos que permiten la integridad a nivel precisamente por eso es que se le llama ingeniería de detalle, en ingeniería básica, y para poder sacar adelante los procesos y poder cumplir con los tiempos de exigencia de una planificación global, siempre queda una serie de componentes que hay que ir seleccionando sobre la marcha, buscando la respectiva aprobación y entonces incorporarlo pues a la construcción y el diseño de la subestación, ¿no? Todas las notas de cálculo relativas a la estructura metálica, todos aquellos componentes para las obras civiles también, son los que se generan en esta ingeniería de detalle. Y a mí me gustaría, de hecho, comenzar la sesión próxima contando con algún tipo de retroalimentación de parte de ustedes en cuanto a la metodología que utilizan, ¿verdad? Para poder adaptarnos, digamos, a esa dinámica que tienen ustedes, ¿no? Y también, ya como muchas veces se incorpora el manual de operación y mantenimiento, que comprende todas las características o sea, todos los pasos a paso, los flujogramas, todas las operaciones que se deben llevar a cabo, digamos, dentro del esquema. A veces por lo general, las exigencias con relación a este tipo de documentos son muy variables, pero bueno, el objetivo es que al final son el departamento de ingeniería quien controla la ejecución de la ingeniería o la aprobación si es un suplidor externo del servicio de ingeniería de detalle o si forma parte dentro del mismo contrato de construcción y tiene que hacer la aprobación de la ingeniería de detalle previo a la construcción. Son todos estos componentes, vamos a decir ahí, que son los que van a dictar el nivel de calidad y el nivel de exigencia que se tiene que tener para la entrega. Finalmente, ese departamento de ingeniería, en algún momento, cuando se acerca el commissioning y la prueba de puesta en servicio de la subestación, le va a hacer entrega de todos esos, no solo de la instalación, sino de toda la documentación a la unidad de operaciones. Típicamente mi experiencia me dice que esta es una etapa un poquitico compleja porque muchas veces los proyectos se desarrollan prácticamente sin que estén bajo el conocimiento de la gente de operaciones, y cuando se acerca la entrega y hay que enfrentar exactamente las características del proyecto, muchas veces no cuadran con algunas circunstancias o algunos lineamientos que por alguna razón a veces se quedan trabados, no fluyen dentro de la organización y se pueden generar problemas que terminen atrasando los proyectos o generando cambios, incorporando nuevas solicitudes y bueno, todo eso en línea general hay que tratar de evitarlo con una buena planificación, una buena ejecución. Ahí tiene que ver todo el tema de la fiscalización, etc. Bien. Ok, como les había mencionado, me interesa que toquemos el tema de la normalización porque no está aislado de los temas de ingeniería o los tópicos que hemos tratado actualmente. Uno podría pensar que cada vez que uno va a hacer una subestación empezamos desde cero, y la verdad es que no. Hay que aprovechar, por una parte, toda la experiencia acumulada de la empresa, que parte prácticamente desde los inicios de la fundación, los primeros proyectos que se ejecutaron, las primeras obras que se ejecutaron, y todo el aprendizaje que ha habido durante la operación y mantenimiento de esas subestaciones. Eso, además de incluir todos los factores tecnológicos que tienen un impacto muy fuerte, sobre todo en los temas de normalización, y que al mismo tiempo influyen en el alcance que tiene la normalización. Aquí lo que tengo para ustedes es una lista de
algunos aspectos que son susceptibles, que se pueden normalizar, pues, en las empresas propietarias, ¿no? Vamos a recorrerlo rápidamente. Tenemos los tipos de subestaciones basadas en la función. Estamos hablando precisamente de la utilización de distintos arreglos de barras que pudieran ser asociados a sus características. Por ejemplo, la que mencionaron, creo que fue Cristian, sin más de 4 o más de 3 circuitos 69 kV debería tener barra principal y barra de transferencia. Ese es el tipo de cosas que se manejan en este tipo de situaciones, ¿no? Los arreglos de barro por niveles de tensión, lo que significa es que se podría normalizar simplemente por niveles de tensión. Puede haber más 1 o 2 tipos de arreglos dependiendo de los niveles de tensión que tengamos, y como se dan algunos casos, por ejemplo, conozco el caso de Perú, que es así, de esa manera. La disposición de equipos por tipo de subestación, esto me refería al layout del patio de los equipos de la subestación. Puede ser que eso sea normalizado para determinado tipo de instalación, por ejemplo, aislada en aire. Para el tipo de aislada en gas, tipo las subestaciones tipo GIS, puede ser que no esté normalizado en vista de la diversidad, pues, que tenemos aquí de arreglos con las subestaciones GIS. La capacidad de los circuitos de línea de transformación según niveles de tensión, estos son aspectos normalizables también. Es decir, se pueden decir, bueno, las líneas de 138 kV que nosotros diseñamos van a estar de manera conceptual o, digamos, típicas, con un nivel una capacidad, vamos a decir, de 100 megavatios, de 100 megavoltamperios, disculpen, con conductores de tal tipo, con cierta disposición. Todo eso es factible de normalizar. Los niveles de cortocircuito para los interruptores, obviamente, también. Y recuerden, aquí voy a retomar para que no se me escape, hacerle énfasis que cuando se está haciendo la ingeniería conceptual, que tiene mucho que ver con estos aspectos de normalización, se manejan en distintos escenarios, y además incorporando las modificaciones futuras que a nivel de planificación se tienen, lo que se conoce como la planificación a largo plazo. Es decir, ustedes instalan o pretenden llevar a cabo un determinado proyecto, pero se tiene en mente que 5 o 10 años más adelante se va a tener determinado proyecto. Entonces, esas son consideraciones que se tienen que tener para poder definir algunas cosas, y en base a eso habrá posibilidad de normalizarlo o no, pues dependiendo de ¿ok? Algunas características técnicas de los equipos principales, nos referimos a las características. Ustedes pueden decir que los interruptores de determinado nivel de tensión siempre tengan una capacidad de tanto, y con esa cubren toda la gama de aplicaciones que tienen. Los tipos y características de las barras principales de las subestaciones, hasta las estructuras metálicas. Yo sé que aquí, por lo menos Transelectric, sé que tiene normalizadas ciertas estructuras en pórtico en las subestaciones, me imagino que en las líneas también. Y también tenemos algunas normalizaciones que aplican elementos de obras civiles y otros, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de procesos de normalización de los cuales tengo algún conocimiento. Ya había mencionado ahorita recién, y esto es solamente una muestra, no quiere decir que esto es lo único que normaliza cada propietario, ¿no? En el caso de Transelectric está el caso del pórtico de subestaciones. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de una empresa que se llama Cadafe, cuyo, vamos a decir que su propósito principal era la transmisión y distribución en todo el territorio nacional, ellos llegaron a un nivel donde tipificaron las subestaciones por función. Es decir, las clasificaban y generaban toda la documentación, inclusive con los rubros para la construcción y todo, ¿verdad? Con las layouts y con la disposición de componentes que tenía que tener, los tipos de protección, toda la subestación completa prácticamente. Pero, por ejemplo, no llegaba al caso de profundizar y por ejemplo, tipificar o normalizar los pórticos de la subestación. En el caso de los pórticos, sencillamente daba las características o las especificaciones generales y particulares para los pórticos, y sencillamente cuando se desarrollaba la ingeniería
básica en la ingeniería de detalle, pues entonces se especificaban, sobre todo la ingeniería de detalle, se tenía que acompañar con cálculos y generar la documentación para los respectivos pórticos, ¿no? Entonces, esto daba la posibilidad de que un fabricante de pórtico podría generar una solución distinta con respecto a otro y sencillamente se tenía que someter a la aprobación del cliente, en este caso CADAFE, y si lo aprobaba, pues sencillamente se instalaba, ¿no? Y en el caso de CADAFE también algunas características de equipos principales de alta tensión, es decir, se clasificaban las características y por ejemplo, para 115 kV se utilizaba siempre la misma característica de un interruptor o de un transformador de corriente. Por ejemplo, un transformador de corriente es la cantidad de núcleo, el tipo de la capacidad de cada núcleo, la clase de precisión de cada núcleo, todo ese tipo de circunstancias estaba básicamente normalizado, pues no tenía que estar buscando nada y simplemente el proveedor, el licitante, lo que tenía que hacer era llenar los cuadros de características garantizadas para darle fe al propietario de que estaba cumpliendo con eso, ¿no? Y en el caso de Perú, por ejemplo, ellos tienen como un sistema más abierto y entonces determinan algunos esquemas de operación. Por ejemplo, dicen que en 230 kV se acepta el esquema de doble barra, o ahorita no recuerdo muy bien, pero tengo algunas láminas por ahí, ¿no?, para plantearlo, el esquema de interruptor y medio para niveles de 500 kV y cosas por el estilo. Bien, una de las cosas que básicamente con esto cubrimos los aspectos generales. Yo tenía aquí una lámina con relación a los servicios auxiliares, pero era básicamente para informar o plantear que también el tema de los servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua es un tema de interés desde el punto de vista de la ingeniería, sobre todo la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, y creo que convendría mencionar algunos aspectos básicos. Yo creo que creo que deberíamos retomarlo a continuación en la siguiente sesión, pero bueno, básicamente tendría un ejemplo aquí de una subestación muy grande para poder desarrollar un esquema de servicios auxiliares relativamente complejo. Disculpen un segundito aquí con el mouse. Bueno. Okay. En este caso tendríamos una fuente, vamos a concentrarnos en la fuente de servicios auxiliares que estarían definidas por los terciarios de los autotransformadores. Entonces eran autotransformadores bastante grandes. Entonces una subestación de 400 o 230 kilovoltios. Tendríamos dos fuentes internas de los transformadores y también tendríamos una fuente externa como en calidad de respaldo y para ciertas cargas de alguna línea de 13.8 kV que pasara cercana a la subestación y que tuviera otro origen desde el punto de vista de fuente para que no fuera dependiente del mismo sistema. Y por supuesto un generador diésel que típicamente se utiliza en este tipo de subestaciones y en muchas subestaciones más pequeñas también. Después lo que viene es una serie de componentes para la distribución que bueno, ahorita no voy a poner a detallarlo en detalle. En subestaciones que se cuentan con niveles de tensión de distribución, nosotros mismos podemos generar nuestra fuente y es lo típico que se utiliza. Típicamente, si tenemos dos secciones de barra, colocamos bancos de transformadores o transformadores de otro tipo pan mounted, por ejemplo, en cada una sección de barra y así tenemos dos fuentes de alimentación de servicios auxiliares. Un poco lo que muestra un tablero de distribución aquí muy sencillo de una subestación bastante pequeña. Aquí tendríamos a mano derecha aquí a mano derecha tendríamos dos fuentes de transformadores de servicios auxiliares de corriente alterna alimentando una barra con unos sistemas de control para poder conectarlo dependiendo si requiere algún tipo de mantenimiento, una barra de distribución y al fondo tenemos el sistema proveniente de los cargadores de baterías, que algunos de estos circuitos que están acá alimentan los cargadores de baterías y tenemos las baterías conectadas acá
y digamos que se alimenta todo el sistema de corriente continua, que como ustedes saben es fundamental para la operación o para la confiabilidad del manejo de los interruptores y el sistema de control y automatización de una subestación. Entonces, básicamente, requerimos una fuente de corriente continua bastante confiable. Hay mucho tema que cortar aquí con este tema. Bien, bueno, ahorita son las 11 de la mañana, no sé si tienen alguna pregunta. Yo no tengo inconveniente en que ustedes incluso tengan su pregunta por ahí redactadas y, no sé, mañana cuando abramos la sesión las pueden incluir en el chat y como nosotros tenemos acceso a tener registrado el chat, podríamos irla trabajando a la medida que va desarrollándose el curso, ¿no? Yo de verdad aspiro y espero tener algún tipo de retroalimentación con relación a esta sesión de parte de ustedes a primera hora de la sesión próxima, ¿no? Entonces, por lo pronto voy a dejar de compartir, agradeciéndole, por supuesto, la atención prestada, ¿no? Voy a dejar de compartir acá. Y bien, es todo por la sesión de hoy, entonces lo espero mañana a las 9 de la mañana, tal como está acordado. Un saludo.